Bueno, es la pregunta, ¿no? Y un poco lo que marcábamos el día posterior a la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, cómo eso termina afectando a la economía local, ¿no? Frente a un dólar que efectivamente se fortalece y en un contexto de economías emergentes que deprecian su moneda frente a ese fortalecimiento. La Argentina decide, al menos de momento, sostener una política cambiaria en donde, bueno, la devaluación más allá del 2% mensual no sea una opción, ¿no? El problema es que bueno, eso de movida te quita competitividad, digamos, te encarece los costos. De hecho, que cuando uno, por ejemplo, compara qué es lo que pasa con el aumento, por lo menos de las búsquedas de viajes para vacacionar a Brasil, Río de Janeiro sobre todo, o por ejemplo de Estados Unidos, Miami, bueno, se da cuenta que el proceso de incurrir en un atraso cambiario cada vez se está profundizando más y eso efectivamente puede traer consecuencias para, por ejemplo, las propias arcas del Banco Central. De hecho que, si querés, mira, tenemos unos números para mostrarte propiamente de la Fundación Hieral que marca esto, ¿no? ¿Cuántos dólares, al menos hasta septiembre de este año, se fueron por turismo? Fíjate vos, en turismo emisivo casi 4.000 millones de dólares, ¿sí? Y ya el saldo de la balanza turística está dando un negativo de 1.400 millones de dólares, ¿sí? Que se han perdido entre los dólares que entran por turismo y los que salen. ¿Y cuál es la proyección para todo 2024? Bueno, un saldo negativo total por casi 3.000 millones de dólares. Por eso, la pregunta clave está, y un poco también está atado respecto del futuro del cepo, es ¿qué va a hacer el gobierno nacional una vez que el impuesto país finalice? ¿Sí? Una vez que el impuesto país finaliza, eso abarata en un 30% al dólar tarjeta, dejándolo prácticamente en línea justamente con los tipos de cambios financieros, contado con liqui y MEP. MEP sobre todo, que es el que el gobierno está incentivando a que el turista que quiera viajar o consumir en el exterior sea el que utilice para que no se sacrifiquen reservas, ¿no?, del Banco Central a la hora de comprar con el dólar tarjeta, que es así como el oficial con un 60% de recargo. ¿Qué es lo que dice el gobierno al respecto? Bueno, una vez que nosotros bajemos, o sea, que el precio del dólar tarjeta baje porque el impuesto país ya por ley quede eliminado, dólares no vamos a regalar. Esto es implícitamente algo, ¿no?, para compensar la pérdida del impuesto país y que la gente no vaya directamente a ese dólar que va a quedar más barato, efectivamente vamos a hacer. Lo cual responde un poco a esta pregunta, Gallego, respecto de qué es lo que va a suceder o no con el cepo, ¿no? Si yo ya te estoy diciendo no vamos a regalar dólares, bueno, efectivamente el precio libre según la oferta y la demanda después del 31 de diciembre no lo vamos a tener. Mira, tenés acá un tuit de Carlos Rodríguez que dice: el dólar tarjeta está en 1.625 pesos. Al terminar el impuesto país, bajaría a 1.321. Eso daría una brecha del 30% con el dólar oficial, que está alrededor de 1.000 pesos. El gobierno quiere recuperar un dólar tarjeta más alto que 1.321 pesos. Esto quiere decir que el Banco Central no podría sostener un dólar que ya tiene un atraso del 30% y quiere más devaluación para el dólar tarjeta. Se acumulan los desequilibrios, la salida será muy traumática como siempre. Tal cual. Bueno, es un poco lo que estamos conversando, digamos, ¿no? Quiere recuperar parte, ¿no?, o sea, de alguna manera compensar el dólar tarjeta, porque si no, claramente se le hace una sangría de dólares, como estamos viendo recién, que igualmente, te digo algo, el gobierno, digamos, motiva o incentiva que uno viaje con la suya, ¿no?, al exterior, es decir, que, digamos, canalice las compras en dólares a través del MEP o con sus ahorros y que no vaya justamente al dólar oficial a adquirirlos, al dólar oficial más los recargos. Pero la realidad es que ese dólar MEP, que hoy está más tranquilo, más bajo en su cotización que el dólar tarjeta, también está así porque está intervenido. Entonces no es que y porque en el medio está la política del dólar blend en el contado con liqui, que a su vez en algún punto hace arbitraje con el MEP. Por lo cual, digamos, ya sea por la política del blend, que es justamente inyección de dólares al mercado financiero, o bien el hecho de intervenir la brecha, bueno, también se elevan dólares al central. O sea, por una u otra vía termina perdiendo dólares. Lo que pasa es que yo creo que Milei tiene claro, o el equipo que rodea a Milei tiene claro, cuando levante el cepo hay una fuga de dólares enorme. Sí. Pero ya además hemos tenido años de déficit de turismo de 16.000 millones de dólares. En la época de Macri. Es decir, que si vos no lo cuidás, como dice
NASA, esto se desbarranca. Aparte, Túnez, googlear un poco lo que pasó durante la década que gobernaba Videla y Martínez de Oz. ¿Cuánto cuesta DM2? DM2. Era década del 70, 78, 79. Era una emigración a Estados Unidos y vos veías que empezaban las importaciones, las marcas importadas, y cerró todas las fábricas textiles que estaban en la Argentina, cerraron. Sí. Todas. Volvió a pasar en los 90, cerraron todas. ¿Sabe cuánto empleo perdió la Asociación Obrera Textil en la década del 70? El 80% de las afiliaciones. Claro. Bueno, a ver, el proceso de atraso cambiario más apertura de importaciones, la realidad es que para el sector productivo está pasando, es letal. Yo hace un ratito decía, bueno, casi 17.000 pymes cerradas en lo que va del año. No todas aquejan problemas del día de diciembre, por supuesto, ¿no? Digamos, la economía empieza a decrecer desde agosto del año pasado en adelante, pero digo, por supuesto que esto de poder facilitar la importación de bienes finales por sobre los bienes que te sirven para producir, el atraso cambiario, el aumento de los costos fijos, el deterioro del salario, hay un montón de, también la estructura impositiva desfavorable justamente para la producción a nivel nacional, es todo un combo que realmente a las pymes no los ayudan. Y no es que no se lo plantean al gobierno, pero la realidad es que el gobierno está concentrado en 2 o 3 factores macroeconómicos que los deciden, digamos, Javier Milei, Luis Caputo, y después nadie más tiene poder de decisión. Entonces, por más que yo te diga, bueno, el problema que vos me traes lo vamos viendo, la realidad es que después no se ve. Y lo que están diciendo las pymes está todo bárbaro, pero el tema del plan industrial